Estimados estudiantes, muy buenos días, distinguidos representantes. Les doy la bienvenida a esta clase virtual que se ha planteado. Antes que nada, deseando que se encuentren muy bien en sus hogares, que se encuentren a salvo ante esta pandemia que nos está afectando a nivel mundial, afectando a nuestro país y también ha afectado al ámbito educativo. Sin embargo, se está dando a través de este mecanismo la clase virtual para continuar con la educación de cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Bien, la clase de hoy vamos a continuar con el siguiente módulo, ¿sí? Con el siguiente punto importante, que es el módulo de electrónica del automóvil, donde vamos a ver básicamente lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Bien, antes de empezar, señores estudiantes, vale mencionar que la clase es una inducción a breve rasgo de lo que se va a tratar, de lo que se va a enviar en el formato de deberes para cada uno de sus estudiantes. Entonces vamos a poner mucha atención los puntos esenciales de la ley de Ohm, de lo que se trata y de lo que influye mucho en el campo de la electrónica, ¿sí? Bien, empecemos, señores estudiantes. Bien, como se les mencionó anteriormente, vamos a ver lo que es la ley de Ohm, en donde el objetivo de la clase es conocer, identificar la ley de Ohm, su importancia, aplicación en circuitos eléctricos mediante información bibliográfica, anexos y clase virtual para fortalecer el aprendizaje y su posterior aplicación del mismo de los señores estudiantes. ¿Sí? Bien. Nos dice que la ley de Ohm es la intensidad de corriente eléctrica que circula por un material conductor, ¿sí? En este caso puede ser un circuito eléctrico que contenga un equipo electrónico, como puede ser una nevera, una licuadora, ¿sí? Entonces, en ese instante, en esos circuitos, se encuentra lo que es la ley de Ohm, en donde contiene sus magnitudes. Tenemos el voltaje, tenemos corriente y tenemos resistencia, ¿sí? En donde voltaje, para encontrar el voltaje de un circuito, debemos multiplicar intensidad por corriente. Para encontrar corriente o intensidad de un circuito, esto lo debemos dividir, ¿sí? Voltaje sobre resistencia. Y a un circuito para encontrar resistencia, sí, debemos básicamente dividir voltaje sobre intensidad. Más adelante le estaré informando cada uno de estos magnitudes con su ejemplo, ¿sí? Bien, vamos. Magnitudes donde tenemos la resistencia eléctrica de un circuito, donde se representa con la letra R, ¿sí? Nos dice que la resistencia es una oposición que se encuentra la corriente a su paso en un circuito donde está cerrando el frenado y el flujo de circulación en un circuito eléctrico, ¿sí? Esta resistencia se mide en magnitudes de ohmios y su símbolo lo podemos apreciar, ¿sí? Por favor, de esta manera, ¿sí? Es el signo que nosotros vamos a encontrar en su momento para visualizar la resistencia, ¿sí? Bien, he planteado un ejemplo que de igual forma para encontrar la resistencia se realiza eh, distintas operaciones en donde les he planteado un ejemplo. Nos dice un aparato eléctrico funciona a 220 voltios y circula con una intensidad de 4.4 amperios, ¿sí? Y nos pide encontrar la resistencia que contiene este circuito.
tenemos el voltaje, tenemos la intensidad, pero no tenemos con qué resistencia la que está oponiendo para el libre flujo de circulación de electrones, ¿sí? O de eléctricos, como pueden ser los protones positivos y los electrones negativos, y posterior a eso los neutros, ¿sí? Entonces, para encontrar la resistencia de este circuito, ¿sí? Nosotros básicamente la fórmula es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, en donde resistencia viene a ser voltaje, 220 voltios, intensidad que es 4.4. A esto lo vamos a dividir, 220 voltios dividido para 4.4 nos va a dar una resistencia de 50 ohmios. Y básicamente encontramos con qué resistencia está circulando el circuito eléctrico. Ahora tenemos lo que es tensión eléctrica, que básicamente es conocido también como voltaje, que circula por un circuito eléctrico, ¿sí? Ya sea en una licuadora, ya sea en nuestro motor, del voltaje que está saliendo desde la batería hacia los halógenos, ¿sí? Y, y se denomina con el signo B, como podemos apreciar, ¿sí? Y esto se lo puede medir con un multímetro, esta tensión, como podemos observar con la magnitud de voltios, anteriormente manifesté con el signo B. Y de igual forma nosotros he planteado un ejercicio para encontrar el voltaje en caso que no sabemos con qué, cuáles son los voltios que contiene dicho circuito o el dicho componente electrónico, en donde de igual forma un aparato eléctrico funciona con una intensidad de 4.4 amperios y tiene una resistencia de 50 ohmios, el cual nosotros encontramos posteriormente, ¿sí? Y nos pide calcular el voltaje que contiene el circuito o el dicho componente, ¿sí? En donde básicamente la fórmula es voltaje es igual a intensidad por resistencia. A esto hay que multiplicar, mientras que lo anterior era dividir. Entonces la fórmula voltaje es igual a intensidad por resistencia, en donde la intensidad es 4.4 por 50 ohmios que fue encontrado anteriormente, y a raíz de eso nos da un voltaje de 220 voltios. Encontrado el voltaje, y de esa manera podemos realizar las siguientes operaciones o de igual forma encontrar el voltaje de distintos circuitos eléctricos y unos componentes. ¿Sí? Bien, ahora vamos lo que es con la intensidad eléctrica, que se denomina con el signo I, intensidad. Nos dice, es la corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se define también como la carga o el número de electrones que circula por un material conductor, sí, en cada segundo. La intensidad se mide en magnitudes de amperios con el símbolo AMP, que significa amperio, ¿sí? Entonces, la intensidad básicamente es el número de electrones negativos, protones positivos, el número de ellos que circula por un material conductor, por un circuito eléctrico en cada segundo. Y para nosotros poder conocer con qué intensidad está circulando, la cantidad que contiene ese circuito para hallar la siguiente funcionamiento, y por eso nosotros planteamos la siguiente fórmula, donde nos dice un aparato eléctrico funciona de igual manera a 220 voltios que encontramos anteriormente y tiene una resistencia de 50 ohmios. ¿Cuál será la intensidad que circula? ¿Sí? Para esto la fórmula es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí? Voltaje sabemos que es 220 voltios y la resistencia 50 ohmios. Y encontramos la intensidad que es 4.4 amperios, ¿sí? 220 dividido para 50 nos da de 4.4 amperios. Encontrado la intensidad, ¿sí?
el número de electrones que está circulando por un material conductor ante un circuito de un componente eléctrico, ¿sí? De esta manera es para encontrar sea intensidad eléctrica, sea voltaje, sea resistencia con las fórmulas antes planteadas. Bien, señores estudiantes, es todo a la clase de hoy, una inducción de lo que se va a tratar, lo que se va a enviar al formato de tareas. Por favor, señores estudiantes, vamos a poner mucha atención a las indicaciones generales. Sí, recuerde enviar su tarea, por favor, a la plataforma SAE, aula virtual. La fecha máxima de entrega, el día 23 de abril, el día jueves, por favor. Sí, en la tarea a entregar debe constar el nombre del estudiante, curso y fecha. Por favor, vamos a realizar una lectura comprensiva de la ley de Ohm, ¿sí? Y a raíz de eso, vamos a realizar unos ejercicios de aplicación, ¿sí? Desarrollo los siguientes ejercicios aplicando la ley de Ohm, lo que anteriormente se les mencionó, ¿sí? Por favor, uno de ellos es un aparato electrónico, funciona a 150 voltios y tiene una resistencia de 25 ohms. Vamos a encontrar la intensidad que circula, con qué intensidad está circulando el dicho componente electrónico. Tenemos otro ejercicio donde nos pide un aparato electrónico, funciona con una intensidad de 6.5 amperios y tiene una resistencia de 75 ohmios. ¿Sí? Nos pide encontrar el voltaje que contiene el circuito del aparato electrónico. Y por último, un aparato electrónico funciona a 100 voltios y circula con una intensidad de 3.5 amperios. Nos pide encontrar o calcular la resistencia que contiene este circuito. ¿Sí? Bien. Para esto, vamos a leer el siguiente documento en línea que adjunto el link para completar el estudio de la ley de Ohm. ¿Sí? Vamos a elaborar un mapa conceptual apoyándose con el documento en línea. ¿Sí? Elaborar la tarea en una hoja de carpeta o en el cuaderno de materia que es de mecánica automotriz. Vamos a tomar una foto, posterior a eso ubicar en Word y a raíz de eso enviar lo que es a la plataforma aula virtual del SAE. ¿Sí? Entonces vamos a realizar el mapa conceptual y también los ejercicios que se encuentran planteados anteriormente, que todas estas indicaciones generales también se encuentran en el formato de deberes. ¿Sí? Bien, eso es todo en cuanto a la clase de hoy, estimados estudiantes y queridos padres de familia. Última recomendación a los estudiantes, por favor, no vamos a quedar solo con el documento de apoyo que el docente imparte. Sí, debemos sacar algo de provecho de la situación que nosotros nos encontramos. Sí, vamos a investigar más, vamos a leer todo el documento de apoyo que envía el docente, vamos a visitar el link de YouTube que envía el docente para nosotros poder eh, tener un mejor aprendizaje y así salir adelante y no quedarnos muy atrás. Eso es todo, señores estudiantes. Por favor, vamos a esforzarnos más para tener un mejor conocimiento a futuro y no tener inconvenientes al momento de rendir de pronto el examen de fin de módulo de trimestre. Eso es todo, señores estudiantes. Estimados representantes, por favor, mantengamos en nuestros hogares, cumpliendo con las normas de higiene que ha manifestado el Ministerio de Salud para no tener inconvenientes. Sin más que decir, que los estudiantes y representantes tengan un excelente día. Muchas gracias.